El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se retiró de allí en una barca, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, salieron tras él, viniendo a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse, denles ustedes de comer. Dícenle ellos: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo: tráiganmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista San Mateo nos relata que después que Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista, se retiró a un lugar solitario. Sabemos que Jesús tenía un vínculo muy estrecho con Juan el Bautista, y es natural que al enterarse del modo en que Juan el Bautista había muerto, decapitado de un modo injusto, Jesús necesitara retirarse seguramente para hacer oración, como lo hacía tantas veces, para estar en intimidad con Dios su Padre, y de esta manera recibir de Él la fortaleza para pasar ese momento difícil y continuar adelante con su misión. Pero nos relata también el evangelista que en cuanto la gente lo supo, salieron detrás de él, no lo dejaron solo, sino que fueron detrás de él, porque ya Jesús había comenzado a hacer diversos milagros y la gente quería, pues eso, que le cure a los enfermos, que les ayude a superar sus dificultades. Y efectivamente nos sigue diciendo el evangelista que cuando Jesús desembarca, seguramente hacia otro lado del lago de Tiberíades, el lago Galilea, mucha gente había ido a pie por la orilla del lago, y cuando llega Jesús se encuentra ahí con una multitud de gente. Y dice, se dedicó a curar a sus enfermos, es decir, no los rechazó, no los echó, no pensó en sí mismo, en su necesidad de soledad y de oración, sino que, como siempre, se prodigó haciéndoles el bien. Pasan las horas y la gente aumenta, el número de personas, hasta el punto que los discípulos ya le dicen a Jesús: Maestro, mira, estamos en un lugar desértico, ya es tarde, la gente tiene hambre, está cansada, despídelos ya para que vayan a sus casas a comer. Y Jesús sorprende a sus discípulos con la respuesta que hemos escuchado: no tienen por qué irse, denle ustedes de comer. Y con esta respuesta, queridos hermanos y hermanas, Jesús da una pauta de lo que es la misión de la Iglesia en el mundo. La misión de la Iglesia en el mundo no es otra que continuar aquella misión que comenzó el mismo Jesús. Esta misión que ya de alguna manera había estado anticipada en la profecía de Isaías que hemos escuchado hoy como primera lectura. Así dice el Señor: oh todos los sedientos, id por agua.
y los que no tenéis plata, venid, comprad y comed sin plata y sin pagar vino y leche. Porque ¿para qué gastar dinero en lo que no es pan? ¿Y para qué gastar vuestro jornal en lo que no sacia? Hacedme caso y comed cosa buena. Ciertamente, queridos hermanos, esta palabra sigue siendo actual. A lo largo de los siglos, en cada generación, son multitudes, son muchedumbres, son grandes mayorías de personas que se dedican a eso, a gastar su dinero, a acumular dinero, a generar dinero para tratar de saciar su hambre y su sed. Pero al final terminan insatisfechos. Esta es la triste realidad del género humano. Busca constantemente, busca la vida donde no está, busca la vida donde no se encuentra. Y para buscar esa vida es capaz de hacer grandes sacrificios, es capaz de abstenerse de muchas otras cosas, es capaz de dejar de lado la familia, el matrimonio, la apertura a la vida y tantas otras cosas grandes y bellas para dedicarse a trabajar, generar dinero, para con eso comprar cosas con las que piensa que va a llegar a ser feliz, pero que al final le terminan pagando siempre muy mal. El Señor ha fundado la Iglesia, repito, para continuar esta obra de Jesús, que es saciar la verdadera hambre, el verdadero hambre que tiene la humanidad. Todos nosotros, sea de modo consciente o inconsciente, tenemos un hambre profundo. Es el hambre de nuestra alma, como sigue diciendo Dios a través del profeta Isaías. Aplicad el oído y acudid a mí y vivirá vuestra alma. Nuestra alma tiene una hambre, una sed profunda. ¿De qué? De eternidad. Porque el hombre no solo ha sido creado para este mundo, el hombre ha sido creado sobre todo para la eternidad, para alcanzar una plenitud en la eternidad, una plenitud que se comienza a gustar de algún modo en esta tierra, tal como hemos escuchado que lo ha dicho el salmista en este salmo tan bonito que hemos cantado. Tú, Señor, abres la mano y nos sacias de favores. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo, abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Ciertamente no se refiere de modo exclusivo a estos favores materiales, que es lo que muchas veces nosotros queremos con una mirada muy reducida, muy inmanentista. No se refiere tanto a estos favores, sino a los grandes favores que Dios es capaz de hacer con todos aquellos que se fían de Él, que nos fiamos de Él, que buscamos en Él apoyo y ayuda. Porque el Señor es clemente y misericordioso, es cariñoso, es tierno, dice el salmista, con todas sus criaturas. Realmente, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo no darle gracias a Dios? Porque Él es para nosotros un Padre amoroso. Esta es la experiencia de la Iglesia. Tanta gente vive de espaldas a este Padre. Tanta gente vive pensando que están solos en este mundo y que son ellos los que tienen que salir adelante en sus solas fuerzas. Y se olvidan de lo más grande, que tenemos un Padre que es omnipotente, que tenemos un Padre que es todopoderoso y que ese Padre está en favor nuestro, que ese Padre nos ha creado para que vivamos con Él, para que experimentemos su presencia en nuestra vida día a día, para que podamos verlo actuando en favor nuestro, como actuó en favor de su pueblo Israel al sacarlo de la esclavitud de Egipto, como actuó en favor de tanto de sus elegidos a lo largo de los siglos, sometiéndole a sus enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. También nosotros tenemos esa posibilidad de, si miramos un poquito más allá de nuestras narices y levantamos un poquito nuestros ojos al cielo, experimentar cómo es verdad que Dios no nos ha dejado solos en este mundo, sino que Él
camina con nosotros. Esta es la experiencia de la iglesia, este es el porqué de la Eucaristía. Como decía el querido beato Juan Pablo II, la misa no es un precepto dominical que tenemos que cumplir para no condenarnos, para no caer en pecado mortal. Esto no es la misa. La misa es algo mucho más grande. La misa es esta acción de gracias que brota del corazón del creyente, del corazón del cristiano, porque ha experimentado a Dios vivo, a Jesucristo resucitado, actuando en su vida a lo largo de la semana. Y justamente por eso brota del corazón del cristiano el ir el domingo a la misa para dar gracias a Dios, para exultar, para cantar, para bendecir su nombre, porque realmente el Señor es grande y hace grandes maravillas en nuestro favor. Como ha dicho San Pablo en la carta a los Romanos, es cierto que algunas veces la historia no va por donde nosotros quisiéramos. Es cierto que algunas veces la vida nos da golpes duros, muchos de ellos, o algunos de ellos por responsabilidad nuestra y otros sin responsabilidad nuestra. Es cierto que algunas veces caemos en angustia, en tristeza, etcétera, etcétera, pero, como dice San Pablo, cuando estamos arraigados en el Señor, cuando hemos tenido la gracia de conocer a Jesucristo, no porque nos lo han contado cuando éramos pequeños en el catecismo, sino porque lo hemos buscado y Él se deja hallar por los que lo buscan, y entonces cuando nos hemos encontrado personalmente con Jesucristo, entendemos estas palabras de San Pablo: ¿quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Quién nos puede separar? Ni las dificultades, ni la angustia, ni la persecución, ni los peligros, ni la espada. En todo salimos vencedores por aquel que nos ha amado. Experimentamos en medio de las dificultades de este mundo una fortaleza, una esperanza, un ánimo, una alegría que no nos la puede dar todos los bienes materiales ni todos los afectos de esta tierra. Nadie, dice San Pablo, podrá separarnos del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús, en este Cristo que ha entrado en la muerte por nosotros, en este Jesús que no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, en este Jesús que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por el rescate de muchos, por el rescate de cada uno de nosotros. Queridos hermanos, todos nosotros pasamos por épocas de hambre. Todos nosotros tenemos este hambre profundo de eternidad y de santidad, que es lo más grande que puede existir en el ser humano. Nada más grande que el deseo de ser santo, que significa el deseo de ser verdaderamente feliz. Y este es el deseo que el Señor quiere saciarnos, como sació esa multitud con 5 panes y con 2 peces. ¿Quién podía pensar que a una multitud de miles de personas, dice, habían 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños? Y en el seguimiento de Jesús suelen ser más las mujeres que los hombres. Así que si eran 5.000 hombres, imagínense cuántos miles de mujeres y cuántos miles de niños, que en la época de Jesús además había muchos más niños que ahora. ¿Y quién podía pensar que con 5 panes y 2 peces Jesús podía saciar a una muchedumbre? Los discípulos no lo creían, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Pero estos 5 panes, que son un signo de los 5 libros del Pentateuco, es decir, la palabra de Dios, y estos 2 peces, que son un signo de Cristo muerto y resucitado, son los medios a través de los cuales Dios está dispuesto a saciarnos. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, dice Jesús en otra parte del Evangelio, y yo les daré descanso para su alma. Tomen sobre ustedes mi yugo, no tengan miedo de tomar mi yugo. El yugo es la palabra de Dios, y experimentarán que mi carga es suave y ligera, que es estupendo ser cristiano. La palabra de Dios hoy día nos invita a esto, queridos hermanos, a no malgastar nuestra vida buscando la felicidad donde no se encuentra. La felicidad no está en los primeros lugares, la felicidad no está en los honores, la felicidad no está en acumular riquezas, la felicidad no está en nada de esto. Hemos de trabajar, claro que hemos de trabajar. Hemos de procurar dar lo mejor a nuestra familia, por supuesto que sí, hemos de procurar, pero sin olvidar nunca una cosa, que la felicidad no nos viene
de los bienes terrenales, que la felicidad no se alcanza ocupando los primeros lugares. La verdadera felicidad, la única capaz de saciarnos profundamente, se alcanza alimentándonos de la palabra de Dios y del cuerpo y la sangre de Cristo, dejando que Cristo habite en nosotros, dejando que Dios entre en nosotros, dejando que Dios desde dentro nos ame y cada día nos recree, nos regenere, haga de nosotros una nueva creación y sobre todo dejando que Cristo, Él, con su poder, destruya en nosotros el pecado y la muerte. Ahí está nuestra alegría, ahí está nuestra felicidad. Nosotros no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. El cristianismo no es esfuerzo humano, no se reduce a cumplir leyes, muy lejos eso del cristianismo. El cristianismo consiste en abrirse al amor de Dios, en dejar que Dios habite en nosotros, en reconocer humildemente cuando nos hemos equivocado y en acudir al confesionario cuando hemos pecado y dejar que Jesús nos reconcilie con Él y que Él empiece otra vez esta obra de amor en nosotros. El cristianismo es un don gratuito de Dios y ese es el don al que el Señor nos invita hoy día. Vengan y coman, vengan y beban, lo único capaz que los puede saciar. He aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dispuesto a darles mi vida para que ustedes puedan ser realmente felices, exultar en este mundo y alcanzar la eternidad después del paso por la muerte física. Amén.